El señor este que está aquí conmigo hoy, mucho tiempo, por cierto, sin pasarse por el canal, conmigo, me refiero. Fernando Murciego ha entrevistado ayer a Juanjo Moreno, el fisio de Carlitos Alcaraz, y ha dado unos detalles muy buenos. La entrevista completa la voy a dejar aquí abajo en la descripción para que la veáis porque es muy extensa. Son más de 3.000 palabras, o sea que es larguita y hay muchas cosas que cuenta muy interesantes. Y Murciego, aquí vamos a ver en concreto la parte que nos concierne un poco lo que es Roland Garros, ¿no? Lo que le pasa en ese partido, los calambres, y cuenta detalles que no conocíamos y que son muy interesantes respecto a qué podía haberle pasado por la cabeza en ese momento a Carlos Alcaraz y sobre todo aprendizaje para el futuro, ¿no? ¿Qué pasa, José? ¿Cómo estás? Un placer estar por aquí de nuevo contigo. Sí, a ver, la entrevista es larga. Es verdad que mi idea era un poquito tocar, o sea, que no fuera tan larga, tocar sobre todo ese tema de Roland Garros, de Djokovic, de los calambres, pero es verdad que cuando te pones a hablar con un tipo que desprende tanta información y que te enseña tanto, o sea, es muy pedagógica la entrevista, porque va a haber gente que diga, wow, salgo de aquí como si hubiera ido a una clase, ¿no? Pero bueno, hoy nosotros venimos aquí a centrarnos sobre todo en eso, ¿no? En lo que la gente más le preocupaba, que es qué pasó en París, se podía haber anticipado de alguna manera, puede volver a pasar. Es una buena pregunta también y a todo, absolutamente a todo, Juanjo lo respondió. O sea que creo que es un buen vídeo. Aparte, seguimos volviendo a poner el punto donde que hemos hablado, que no es una lesión. O sea, luego el propio Juanjo nos vuelve a explicar, porque la gente sigue hablando de lesión, de problemas. No tiene nada que ver con eso. Yo creo que esto también es un poco, digamos, aprendizaje para todo el mundo, para que sepa qué es lo que le podía, en este caso, haber pasado. Bueno, una parte de la entrevista que como digo, tenéis aquí abajo el enlace. Lo que él dice, ¿no? Dice, lo primero que hay que hablar, que lo que le pasa no es una lesión, que el deportista, los calambres, es algo que lo puede tener. Dice, esto se puede dar o por vía biológica o psicológica, o incluso ambas a la vez. Y con Carlos dice que ellos intentan controlar la parte biológica, que no le falte ningún nutriente para, ¿no? Para que no le pase ese tema. Lo que pasa es que lo que él dice apunta a la parte psicológica, ¿no? La forma en que Carlos afrontó mentalmente el partido, que eso también está trabajado, ¿no? El equipo siempre busca llegar, que el tenista llegue lo más relajado a cada encuentro, pero luego no es fácil, ¿no? Manejarlo desde fuera. Dice, yo le puedo dar de la energía y los nutrientes suficientes para que pelee, para que pueda pelear con Djokovic a 5 mangas, pero luego él no puede estar en su cabeza. Digamos, esto es la primera parte, ¿no? Digamos, Murciego, saber que no es una lesión, que es algo, digamos, mental, ¿no? Y lo que él explica, el cuerpo se estresa ante un peligro, hace una cascada que afecta al cortisol y la adrenalina, hormonas, que te preparan para salir corriendo a todo trapo, o la segunda opción, que es lo que le ha pasado, que es luchar contra ese peligro. Digamos que su cabeza reaccionó de manera para defenderse, ¿no? De toda esa tensión que había sufrido en los minutos, las horas previas. Al final es todo psicológico, no es tanto físico, ¿no? Sí, a ver, al final Juanjo lo que nos cuenta es eso, que ellos pueden darle a él todas las herramientas para que el plan salga bien, pero hay, digamos, una parte, un porcentaje de ese plan que no está en manos de nadie del equipo. Mira que el equipo es amplio, es extenso, cubre todas las parcelas posibles, pero hay que verse dentro, ¿no? Por mucho que tú visualices lo que puede ser ese partido, que te prepares, que posiblemente estés todo el año pensando, todo el año no, pero desde que empieza el torneo estés pensando en ese duelo, hasta que no estás ahí dentro no sabes cómo vas a reaccionar. Y sobre todo cuando es una primera vez, ¿no? Ahí hay muchas explicaciones científicas, ¿no? Pero básicamente a Carlos lo que le pasa es que después de ese segundo set, él ve de la dificultad tan grande que conlleva ya no solo haber llegado hasta ahí, que sí, que también, sino lo que le queda, ¿no? De decir, bueno, tengo que ganarle todavía 2 sets a Novak Djokovic para ganar este partido. Igual él me puede ganar todavía uno. Podemos estar aquí un montón de tiempo en la pista y esto me está costando muchísimo trabajo, ¿no? El primer set mal, el segundo set un poquito mejor, pero ese momento de relax, y él lo explica muy bien con muchas metáforas, hay una que me encantó, que es Carlos en un momento del segundo set al final, él cree que el ladrón ya está controlado, el ladrón, no por Djokovic, ¿no? Sino la metáfora de que te entra alguien a robar en tu casa y dice, bueno, pues ya está, lo tengo arriba en una habitación, de aquí ya no sale, más o menos lo tengo controlado. Pero esa relajación hace que él piense de más, que el cerebro empiece a acelerar y claro, vuelve el ladrón, que es Novak, y empiezan esos primeros puntos del tercer set y ahí te das cuenta de que todavía queda
un larguísimo viaje. Y es cuando pasa pues todo eso que empieza aquí, que luego se traslada al cuerpo y que es un poco incontrolable. Eso es así, o sea, una vez te pasa, ya está, o sea, ya no hay vuelta atrás, te ha pasado y toca pagar el peaje. Lo importante que es, en este caso, el cerebro, la mente. Hay una parte, esta parte de aquí, que es muy interesante, que cuenta algo que no sabíamos. Dice, por ejemplo, que ellos le monitorizan a Alcaraz el sueño y cuando se despertó por la mañana, en este caso Juanjo, se encontró que había, digamos, no descansado lo suficiente, que le había pasado algo. Dice, la final del US Open, por ejemplo, no estaba así. El día de Indian Wells contra Medvedev tampoco estaba así. Y dice, esa noche, digamos, algo tenía en la cabeza que no le dejó dormir bien y eso también es algo que le terminó afectando, ¿no? En el partido. A mí esto me parece maravilloso, ¿no? Ya pues te hace ver cómo ha evolucionado todo, ¿no? De los tipos de herramientas que tenemos ahora mismo para medir incluso eso, ¿no? Para tú el día de un partido levantarte, a ver, seguramente que Carlos tuviera, pues no sé si algo de ansiedad, algo de sobreexcitación por querer jugar ese partido, pero ya hay una máquina y hay unos números y unos datos y un equipo que te lo mire y lo estudia para ese día decir, aquí algo pasa, ¿no? O no es un día normal. Claro que no es un día normal, pero corporalmente tampoco es un día normal. Entonces, que se pueda medir eso, como digo, me parece una pasada. Que se pueda controlar, pues hombre, de esto se aprende, ¿no? Es un estudio, no sé hasta qué punto puede volver a pasar, no sé si luego lo vamos a hablar, pero yo le decía sobre todo de ese miedo de, por mucho que sea un aprendizaje, puede volver a pasar. Puede volver a haber un partido con Novak Djokovic o con otro superjugador, en este caso solo sería Rafa Nadal, ¿no? De este nivel, en una semi, en unos cuartos, en una final, ¿no? Imagínate lo que hubiera sido una final, pero puede volver a pasar y no pasa nada por aceptarlo, porque es humano y se puede volver a fallar, porque hay gente que ya piensa que esto es infalible, ¿no? Que una vez se está arriba y ese es el número uno del mundo, ya no puede salir nada mal, pero puede salir las cosas mal. Entonces, muy interesante que se estudien todo esto para luego darle una explicación, para que toda la gente que de hoy pasó algo, pues sí, mira, pasó, no se pudo controlar o no se pudo superar, aprenderemos. Yo creo que hay algo que también lo comentáis en la entrevista y que me parece que muchas veces se nos pasa por alto. El chaval solamente tiene 20 años. Sí, Por mucho que haya sido número uno, por mucho que ya haya ganado un Grand Slam, sigue teniendo 20 años y sigue siendo un niño realmente. Hace 2 años no lo conocía nadie prácticamente, podía ir por la calle y nadie le conocía y de repente sale a la calle y se le agolpan 200 personas encima pidiéndole fotos y pidiéndole autógrafos. Y le ha cambiado la vida en ese sentido. Y es muy pequeño. Y como digo, no son robots. Y al fin y al cabo, este tipo de cosas son totalmente entendibles. Alguno puede decir, oye, es que no le pasaba a Federer o no le pasó a Nadal. Tampoco tenemos por qué compararlo con ellos. A lo mejor, no sé, porque en el Nadal de 20 años no sé yo si a algún partido le pasó o a Federer. Pero ostras, a él le ha pasado, pues ya está. Hay que normalizarlo. Al final, como digo, es humano, ¿no? Tampoco hay por qué llevarse las manos a la cabeza con este tipo de cosas, ¿no? y ser transparentes, porque yo no sé Nadal, con Federer sí que lo sabemos un poco más, ¿no? Que seguro que tuvo un montón de problemas en su carrera y en la entrevista lo decimos, él luego llegaba a rueda de prensa y si había lesión, chitón, si había dolor, chitón, si había pasado algo extraño, nunca dijo nada Federer de ese tema. Ahora se empieza a normalizar, ¿no? Pues ya con Osaka, oye, tengo un problema mental o con Alcaraz aceptando lo que le pasa y ya está. Y no. O sea, el problema aquí yo creo que es que, claro, tiene 20 años, pero este de 20 años ha sido número uno del mundo, el más joven de la historia, y ha ganado un Grand Slam, y ha ganado a Sinner aquel partido eterno en el US Open, y ha aguantado condiciones, y ha aguantado muchísimas cosas que seguramente con esa edad no es normal aguantarlas. Entonces, claro, cuando no pasas una, ¿no? Cuando hay un obstáculo que no superas, la gente enseguida te señala, no se acuerda de todo lo demás. No se puede ser siempre perfecto, no se puede siempre aprobar el examen con sobresaliente, y este examen pues podemos decir que era el más difícil que ha tenido en la carrera Carlitos Alcaraz, corta carrera, pero semis de Grand Slam contra Djokovic en el Grand Slam, y en esto me incidió mucho Juanjo, en el Grand Slam que tú sueñas con ganar. Empieza la temporada y tú ya estás pensando en Roland Garros. Sí, los otros también son importantes y especiales, pero aquí es donde todo el mundo te estaba diciendo, es este. Aquí es donde tienes que brillar y es donde todo el mundo te espera. Bueno, pues todos esos ingredientes se van sumando y al final donde no colapsas en otros lugares porque igual no hay tantos alicientes, aquí se juntó todo y pues pasó esto. Y además, otra de las cosas que comenta en el tema de la entrevista, que va en relación también con lo que hemos hablado, que la gente puede decir, es que físicamente el chaval no está preparado, ¿no?
lo que él dice, es el mismo Carlos Alcaraz que se pega 5 horas Sí, sí. contra Sinner y luego otras 4 horas contra Tiafoe y él aguantó muy bien físicamente, se recuperó muy bien físicamente. Realmente el problema no es ese, el problema es, oye, es la primera vez, aquí hay algo que lo dice, ellos están tranquilos, realmente están tranquilos porque fue psicológico. Dice, hombre, sí, claro que se puede volver a poner nervioso en otro partido. Dice, pero conozco tanto a Carlos que estoy convencido de que llegaría con otra mentalidad. No te lo puedo asegurar al 100%, pero tuvimos una charla y él lo entendió todo perfecto. Es como, a la próxima, Carlos Alcaraz ya será más mayor y ya no le pierda tanto de sorpresa. Es como que ya sabrá más o menos a lo que atenerse. Por ahí nos podemos quedar tranquilos, ¿no? Sí, por eso, porque al final es un problema que no es incurable, ¿vale? Porque si fuera físico, pues igual sí que estarían más preocupados, o si fuera de otra historia, pero aquí es psicológico, que ojo, yo nunca quiero dar nada por hecho, y cuando Carlitos sale a rueda de prensa y dice, la próxima vez 100% lo haré mejor. Cuidado, o no. O sea, en teoría sí, porque el ser humano va aprendiendo de estas cosas, pero avisar a la gente que se puede volver a fallar. No digo que sea en la próxima, pero igual a final de año o dentro de 3 años o te puede volver a pasar. Que insisto, él me repite muchas veces que tiene plena confianza en él, de que está claro que no es un jugador normal, no es uno más, ¿no? Es un privilegiado y es un adelantado a su tiempo. Entonces lo normal es que sí, pero que la gente no piense, como dices tú, que es un robot o que es infalible, que le puede pasar a cualquiera, a nosotros en situaciones más cotidianas, pues imagínate a él jugándose lo que se está jugando, ¿no? Entonces, yo apuesto mucho por este tipo de transparencia, por contar las cosas como son, ¿no? Por ser un poco tan cercanos en el discurso y también a nosotros porque nos ayuda a entenderlo, ¿no? Y también para la próxima vez igual, pues no dar las cosas porque, José, no sé, estarás conmigo en que toda la prensa estábamos que ese partido se podía sacar. No digo que fuera fácil, ¿no? Pero todos teníamos una ilusión muy grande y yo creo que eso de alguna manera le llegó a él y bueno, que se juntó todo y a la próxima saldrá mejor. Pero es un poco entendible. O sea, yo creo que también esto es parte del aprendizaje para nosotros mismos, como prensa o como aficionados, porque pensábamos que, hostia, ya es que Alcaraz va a ganar todos los Grand Slams. Y no o sea, es que llega el punto donde pierde un set en contratar a Daniel, por ejemplo, y la gente ya dice, ostras, no va a ganar Roland Garros. Llegamos a ese punto. Yo he llegado a ver el otro día cuando pierde cuando gana sufriendo ante Rinderknech, descalabro de Alcaraz casi pierde contra un desconocido en alguna parte de la prensa. Y es como, ostras, nos olvidamos de que todo el mundo juega un montón de bien. Y no se le puede exigir a un chaval de 20 años que lo gane absolutamente todo. Es que, a ver, yo te digo, fue una parte un poco del proceso de todo. Y como tú dices, con 20 años está en una etapa donde le tienen que pasar este tipo de cosas. Y no hay que compararlo con nadie, que si uno a una edad, como digo, no le pasaba esto, no le pasaba lo otro. Al final, cada uno es como es. Él reaccionó de esa manera y yo, como digo, no son robots, pueden perder perfectamente, no es el fin del mundo, porque la semana que viene va a haber otro torneo, pero forma parte del aprendizaje de todo el mundo. Al final, nos ha pasado el mundo cuando hemos sido jovencillos, que nos han pasado cositas. Ostras, tú también cuando era más jovencillo, yo siempre me acordaré de lo nervioso que tú estabas el día que le hiciste una pregunta a Roger Federer. ¿Te acuerdas? Era la primera vez que le preguntaste y te temblaba todo. Mira, que si lo hubieras hecho 100 preguntas a Federer, pues las 100 ya imagino que no te temblaría todo, pero la primera vez, ¿cuánto cuesta las primeras veces, no? Muchísimo, muchísimo. Y al día siguiente le volví a preguntar y bueno, un poquito mejor, pero muy poquito, muy poquito. O sea que ya, sí, bueno, hay que pasar por esas cosas, ¿no? Y pues, totalmente de acuerdo, se nos olvida la edad que tiene y él también me comentaba mucho eso, ¿no, Juanjo? Que está en un momento que lo quiere descubrir todo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucho por descubrir, porque todavía hay muchas cosas por las que no ha pasado, ¿no? Ese dato antes de aquel partido lo decíamos un poco entre risas, pero es que eran 45 semifinales de Grand Slam contra 2. Claro, Eso de alguna manera se pesa. tiene que producir. Y si el partido se pone duro y se pone complicado, pues el que lo va a pagar es el que no tiene tanta experiencia. Pero bueno, 20 años, pues imagínate todo lo que le queda por delante y por suerte aquí lo vamos a vivir y a contar todo. Pues nada, amigos, esto es lo que ha pasado. Esto es lo que le sucedió, en este caso, a Carlitos. Todavía seguiremos recibiendo comentarios. Aquí ya lo veréis en el vídeo. Que no, el físico, que si le tal. Bueno, al final cada uno que opine lo que quiera, pero nosotros aquí por lo menos intentamos contar lo que es realmente, que no es otra cosa que lo que le ha contado en este caso Juanjo Moreno a Fer Murciego. Ya sabéis, aquí abajo tenéis el enlace a la entrevista completa porque está muy, muy, muy interesante. Amigos.
Nos vemos. Seguimos aquí al pie del cañón en punto de break. Y Murciego, a ver si te pasas más por Wimbledon, ¿eh? Hombre, en Wimbledon ya te digo yo que voy a estar más, seguro. Ahí estamos. Nos vemos pronto, chicos. Chao, chao. Chao, chao.